Empezar a hablar, vamos a comenzar nuestro tema 3 de la asignatura. El tema 3 se llama transformada de Laplace. Es un tema que no sé si todos, pero la gran mayoría de ustedes ya lo vieron de alguna manera, lo vieron en sus asuntos. Entonces eso va a facilitar el entendimiento, no va a hacer que lo comprendan mejor. Y pues significa que no es un tema completamente nuevo para todos, ¿vale? Lo importante aquí es que de circuitos 2 salgan ustedes como comprendiendo completamente la aplicación de transformada de Laplace. Y además, como les he dicho en varias ocasiones, que salgan ustedes como comprendiendo muy bien cómo usar cada dominio para cada aplicación. O sea, al final es como si usted tuviera un kit de herramientas para hacer algo, para construir algo. Digamos, yo le digo a usted, bueno, vamos a construir una mesa. Entonces, si yo no le doy ninguna herramienta, pues construir la mesa es muy jodido. Usted no tiene con qué hacerla, no tiene, qué sé yo, un martillo, no tiene un serrucho, etc. Pero también, si yo le doy un kit de herramientas con 50 cosas y usted no sabe para qué sirve cada herramienta, pues quedan las mismas. Entonces, un poco con los dominios pasa eso en circuitos. La idea es que ustedes, como son ingenieros electricistas o ingenieros electrónicos, se puedan enfrentar a los problemas de circuitos usando correctamente los dominios, que son las herramientas para poder abordar los problemas. Pero si usted usa mal un dominio, si usted no sabe cuándo hay que usarlo, si usted no sabe cuáles son las limitaciones de un dominio, pues al final quedan lo mismo porque no puede resolver nada. Entonces, es muy importante hacer la distinción entre los dominios. Así que voy a hacer mucho énfasis en eso. Aunque el tema es transformada de Laplace, haré mucho énfasis en las características y para qué usar la transformada de Laplace y cómo lo podemos comparar con otros dominios, cuándo podemos echar mano de otros dominios para usar esa transformada y lo demás. La transformada de Laplace al final es la misma, o sea, analizar los circuitos en el dominio de la frecuencia S. Por eso ustedes ya lo conocen. Entonces, la transformada de Laplace es una transformada matemática que no solamente sirve para circuitos eléctricos, realmente, yo por ejemplo, yo la vi primero en cálculo 3. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace sirve al final para resolver ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales pues no son exclusivas de circuitos eléctricos, pueden usarse para cualquier cosa. Entonces, pues recuerdo mucho haberla visto en cálculo 3, digamos, al principio fue raro porque era como, bueno, ¿cómo así que S? ¿Qué significa esto? Luego me di cuenta lo fácil que se podían resolver ecuaciones diferenciales con la transformada de Laplace. Y entonces casi todos los parciales de cálculo 3 los terminamos haciendo. Bueno, los parciales de solución de ecuaciones diferenciales. Y luego en cálculo 4, en el dominio de la transformada de Laplace, es muy breve, la verdad. Y luego lo vemos en circuitos. Entonces fue como, oh, wow, todo cierra y entiendo para qué sirve esto. Entonces, pues la explicación más general de todas es que al final nosotros, o sea, el tema es que nosotros podemos analizar los circuitos en el dominio del tiempo y tener funciones y ecuaciones que dependan del dominio del tiempo. O sea, funciones cuya variable sea t. Si resolvemos los circuitos en esta variable t, pues encontrar las soluciones es un poquito más difícil porque hay elementos como las bobinas o los capacitores en donde hay derivadas. Está la derivada de t o la integral, digamos, la derivada de una corriente, la derivada de una tensión, la integral de una corriente, etc. Entonces, me van a quedar ecuaciones diferenciales que resolverlas en el dominio del tiempo es un poco más difícil. Entonces, nosotros lo que hacemos sencillamente es, antes de resolver o llegar a las expresiones de los circuitos, de hacer las mallas y de los nodos, lo que hacemos es que transformamos todo el dominio, transformamos todo el circuito a otro dominio. Y es un dominio en donde la variable ya no es el tiempo, sino es la frecuencia S. ¿Vale? O sea, la T deja de desaparecer, la T desaparece por completo y transformamos todas las ecuaciones a una nueva variable llamada S. Esa variable S, digamos que físicamente, pues no es tangible, o sea, digamos, el tiempo yo lo puedo medir con un cronómetro, por ejemplo, pero la frecuencia S,
como tal, por definición, no existe. Simplemente es como un paso matemático que me permite a mí solucionar las ecuaciones más fácil. Y luego, al final, cuando yo resuelvo el problema y encuentro la solución, pues lo que hago es que me devuelvo al dominio del tiempo y tengo las expresiones en el dominio del tiempo. ¿Por qué los problemas? Eso ya pasó en respuesta a frecuencia. ¿Por qué solemos devolvernos hasta el dominio del tiempo? Porque nosotros vivimos en el dominio del tiempo, ¿vale? Todos los otros dominios son herramientas matemáticas para facilitar el desarrollo del ejercicio, para facilitar los cálculos, pero nosotros vivimos en el dominio del tiempo, por eso nos suele interesar mucho estar en el dominio del tiempo. Ahora, ¿qué hacemos para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia S? Pues aplicamos la transformada de Laplace. A veces se representa con esa L. Entonces, digamos, básicamente lo que esto dice es, yo tengo una expresión en el dominio del tiempo, lo que hago es que le aplico la transformada de Laplace, y entonces al aplicar la transformada de esa función, pues paso esa función a el nuevo dominio, que es el dominio de la frecuencia S. ¿Listo? Transformadas en matemáticas hay muchas. De hecho, cuando yo explico Laplace, y lo van a escuchar, como que me suele equivocar mucho al hablar, y a veces digo Fourier, y lo que estamos viendo es transformada de Laplace, y digo Fourier por error, porque pues es otra transformada matemática que se usa bastante, que es la que vimos en la clase pasada en los armónicos. Pues cada vez que diga Fourier, olvídenlo, estoy diciendo Laplace, estoy equivocado. Pero a donde voy es que hay muchas transformadas. ¿Y por qué vamos a ver nosotros Laplace? Pues porque es una transformada matemática que tiene unas propiedades muy fáciles de aprender y muy útiles para esto, para este objetivo que es, nuevamente, facilitar la resolución de ecuaciones diferenciales. O sea, digamos, no nos ponemos a inventar otra transformada porque la transformada de Laplace es muy fácil, es sencilla, cumple propiedades, nos permite utilizar tablas con esas propiedades. Entonces, pues echemos mano de la transformada, que es fácil y que es útil y que funciona y que está requete testeada. Ahora, ¿qué significa sacarle la transformada de Laplace a una función? Significa hacerle una operación que se encargue de desaparecer la t y que haga aparecer la s, básicamente. Ahora, exactamente la operación que vamos a realizar es la siguiente. Cuando yo digo que le aplico la transformada de Fourier, primer error, de Laplace a una función, lo que hay que hacer es esta operación. Hay que coger esa función y hacerle lo siguiente. No voy a aprender, no voy a aprender el computador, el televisor. Entonces, la operación que hacemos es la siguiente. Y vamos a hacer, hay varios tipos de transformada de Laplace, nosotros vamos a hacer una que se llama la unilateral. Entonces, hay que hacer esto, hay que coger esa función, hay que multiplicarla por e a la menos st. Ahí se hace una operación. La función puede ser lo que sea. T más 1. 3t más 4. Derivada de t. U de t, lo que sea. Entonces cojo esa función, la multiplico por e a la menos st. La integro en dt. Aquí hay algo interesante antes de continuar que quiero que ustedes tengan en mente. Estoy haciendo una integral y la derivada, la variable de la integral es el tiempo. Y además le voy a poner límites. Los límites específicamente son 0, realmente 0 menos, ahora explico qué es ese menos, y el infinito. Entonces hay que hacer esa operación. Entonces lo que quiero que vean es que estoy haciendo una operación, es una integral definida porque tiene límites, y la variable de la integral es el tiempo. ¿Qué pasa cuando yo hago una integral definida y la variable es por ejemplo, t? Pasa que cuando yo resuelva esa integral, las t's tienen que desaparecer, porque yo tengo que hacer la integral de lo que esté aquí adentro y después evaluar en los dos límites. O sea, evaluar la t en los dos límites. Entonces, al final, todas las t's que habían van a desaparecer, porque yo resuelvo esta operación y luego evalúo en infinito menos, evaluado en 0 menos, y entonces las t's ya no existen porque fueron evaluadas en infinito y en 0. Entonces, por eso es que cuando yo hago esa operación, las t's desaparecen, porque yo las estoy reemplazando. Aquí para que me entiendan, digamos, si yo digo 4x
desde 0 hasta 2 de x. ¿Vale? ¿Se acuerdan de integrar? Sí. Esto lo vi en algunas. ¿Cuánto es la integrada de 4x? Brian. 2x. Entonces x al cuadrado sería 4 sobre 2, ¿cierto? Listo. Y hay que evaluar en 2 y 0. Entonces, como tiene límites definidos, entonces hay que coger ahora todas las x y reemplazarlas por estos límites, en 2, menos y en 0. Entonces esto quedaría 4 sobre 2, x evaluada en 2 al cuadrado, menos 4 sobre 2, x evaluada en 0 al cuadrado. Entonces, lo que quiero que entiendan es esto. Miren que en algún momento yo cogí, luego de resolucionar lo que está acá adentro, y cogí esto y lo evalué, menos esto y lo evalué. Entonces, lo que quiero que vean es, miren cómo, como la variable es x y tengo límites definidos, aquí las x desaparecen. Si no hubiese límites definidos, quedan x. Pero como tienen límites definidos, yo los tengo que evaluar en algún momento. Entonces, las x desaparecen. Y entonces aquí, si la variable es t y las t van a desaparecer, pues en función de qué letra me puede quedar lo que dé esto como resultado. De S. E no es una letra, es un número, ¿no? ¿Cuánto es? Sí, mirad. ¿Cuánto es que sé? A ver. ¿Ahí sabe cuánto es C? 2,71. Gracias. Voy a cascar. 2.72. Momento. ¿Cómo descompartir la pantalla? Bueno, listo. Entonces, pues, es un número y por lo tanto, pues no cuenta como una variable, ¿no? Entonces, todo esto tendría que quedar en función de S. Es la única letra que hay acá. Por eso es que cuando yo hago esta operación, la función que antes dependía del tiempo, ahora tiene que depender de S. ¿De acuerdo? Eso es lo que explica por qué hacer esa integral ahí como medio rarilla, porque es un cero infinito tal, termina convirtiendo en una función que antes dependía de t, ahora depende de S. Ahora, la integral, la transformada que nosotros vamos a hacer se llama unilateral porque va desde 0 hasta infinito. La bilateral va desde menos infinito hasta infinito. ¿Por qué vamos a hacer la unilateral? Porque es más sencilla de aplicar y para el tipo de problema que nosotros vamos a ver en circuitos es más cómoda. O sea, al final la razón por la cual aprendemos transformada de Laplace en circuitos eléctricos es simplificar los cálculos. Entonces, pues vamos a usar la transformada que haga que todo sea más fácil. Entonces, la unilateral es mucho más sencilla. La unilateral, básicamente, lo que hace es que dice, bueno, yo tengo una función en el tiempo. ¿Vale? Una función en el tiempo, digamos, que tiene, pues, bueno, aquí va el tiempo y aquí va el F. Es una función del tiempo que tiene una figura, una forma, ¿vale? Esa es la función del tiempo. Entonces, la unilateral lo que hace es que le saca la transformada de Laplace a partir de 0 hasta infinito. O sea, que lo que nosotros transformamos realmente es esta parte de la ecuación. ¿Vale? No transformamos esto. ¿Y por qué para los sistemas eléctricos es útil hacer eso? Transformar solamente desde 0 hasta infinito de la función en el tiempo y no toda la función. Es útil porque nos va a servir para analizar problemas de circuitos en los que ocurra un cambio, en los que ocurra una transición. Y esa transición pues la vamos a ubicar nosotros en el tiempo cero. Es decir, a nosotros nos va a interesar usar esta herramienta matemática para cuando en un circuito de repente exista un cambio. ¿Sí? O sea, y ese cambio ocurra acá. Entonces, si el cambio ocurre en 0, el cambio de algo en el circuito ocurre en 0, pues
todo lo que estuvo antes del cambio, digamos, no es que no me interese, pero realmente lo único que me va a interesar a mí es lo que hubo un instante de tiempo antes del cambio. ¿Y por qué? ¿Por qué razón esa característica es útil para los circuitos eléctricos? Porque tenemos algunos elementos como son las bobinas y los capacitores que físicamente responden de esa manera. Por ejemplo, las bobinas, yo creo que esta frase ustedes la han escuchado, las bobinas no permiten cambios bruscos de corriente. ¿Qué significa eso? Significa que si en el tiempo cero en el circuito hay un cambio, no importa qué cambio sea, la bobina traía una corriente y un instante de tiempo después, esa corriente tiene que ser un valor muy cercano. O sea, la corriente de una bobina no puede pasar desde 2 hasta 50 millones de un momento a otro. Es imposible, no se puede, porque físicamente la bobina no lo permite. Entonces, pues eso significa que hay elementos físicos que tienen esta característica, que es que previo a un cambio, el valor inicial en el que estaban es importante, porque físicamente el elemento no permite el cambio brusco. Entonces, como que esa característica se conecta muy bien con este tipo de análisis de transformado unilateral, que es, no me importa todo lo que sucedió antes, realmente lo único que me importa es lo que ocurre previamente, hay un cambio en el circuito y voy a analizar a partir del cambio, ¿vale? Entonces, esa es como una de las razones. No es que los circuitos no se puedan analizar en transformadas bilaterales, desde menos infinito hasta infinito, o sea, todo, pero la transformada unilateral como que representa mejor lo que sucede en los circuitos eléctricos y además matemáticamente es más sencilla. Entonces, como que tiene más sentido hacerlo así. Tiene más sentido como entender muy bien la física del problema y usar la transformada de forma correcta. Listo. Bueno, esto digamos como introducción. Entonces, esa es la operación, eso es hacer la transformada de Laplace. Claro, nosotros cada vez que resolvamos circuitos eléctricos, usando Laplace, usando el dominio de la frecuencia S, no nos vamos a poner a hacer esa integral. O sea, no nos vamos a poner a hacer la integral desde 0 menos hasta infinito de la función. Entonces, por eso es que es conveniente como tener unas transformadas que vamos a usar seguido, porque pues pónganse a pensar que igual las funciones que nosotros tenemos en los circuitos eléctricos casi siempre son las mismas. O sea, nosotros tenemos ondas sinusoidales, porque tenemos fuentes sinusoidales, tenemos UDTs, así, pero nosotros no tenemos funciones raras. O sea, digamos, casi nunca nosotros conectamos a un circuito una fuente que sea como, no sé, como raíz del logaritmo natural, no, o sea, entonces entonces pues la recomendación es como, pues usemos las funciones contra las que nos vamos a enfrentar nosotros resolviendo circuitos eléctricos. Al final, lo que estamos estudiando no es la transformada de Laplace ni la matemática de la transformada de Laplace, sino estamos usando la transformada de Laplace como una herramienta para resolver circuitos eléctricos más fácilmente. Entonces, por eso lo que vamos a hacer es como entender algunas de las transformadas más usuales y aprovecharlas para resolver circuitos. Entonces vamos a hacer un par de transformadas sencillas para tenerlas presentes, entender cómo las sacamos y luego nos vamos de cabeza a los circuitos. Entonces vamos a hacer unos 2 o 3 ejemplos. Primer ejemplo sencillo. Entonces vamos a coger la función UDT, que la vamos a usar un montón. Y pues vamos a sacar de la transformada de Laplace esa función. ¿Vale? Entonces, sacar de la transformada de Laplace a la función UDT. ¿Sí? Es hacer esa operación. Entonces, hacer la integral desde 0 menos hasta infinito de UDT multiplicado por e a la menos st con la variable tiempo. Listo. Entonces, para resolver esa integral, pues fíjense que la UDT, ¿qué es lo que es UDT? ¿Quién recuerda qué es la función UDT? Partamos de ahí, ¿no? Porque si no saben qué es UDT, ¿qué? Un escalón, ¿no? ¿Otra vez alguien está hablando? Un escalón unitario.
Sí, un escalón unitario. ¿Qué es un, o sea, listo, ¿qué es un escalón unitario? Correcto. ¿Qué es un escalón unitario? ¿Qué me describe en palabras qué es un escalón unitario? Pues sí, o sea, es una función que para tiempos menores que 0 es 0 y a partir de 0 en adelante es 1. ¿No? Entonces, el UDT, aquí tenemos el dominio del tiempo, pues el UDT es una función que aquí es 0 y a partir de acá es 1. ¿Listo? ¿Esto todo el mundo lo tenía claro? ¿Sí? Listo. Entonces, si esto es cierto, significa que al final este UDT lo que va a hacer es que los límites que yo le pongo aquí, pues me los va a modificar. O sea, me los va a modificar en el sentido en que si UDT para tiempos menores que 0 es 0, pues la integral que yo haga por acá siempre va a dar 0. Entonces, esta UDT me va a afectar estos límites. Lo que pasa es que esos límites que aparecen ahí son 0 menos e infinito. ¿Qué es 0 menos? 0 menos es justo un instante de tiempo antes de 0. Pero justo un instante de tiempo antes de 0, UDT es 0. O sea que al final este UDT lo que va a hacer es modificarme los límites. ¿Qué límites me va a dejar? Pues me va a quitar el 0 menos, y me va a poner 0, y me va a poner infinito. ¿Vale? Y desde 0 es infinito, pues esto vale 1. O sea que al final, básicamente, pues esto va multiplicado por 1, o sea que sería resolver esto. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, integrales. Entonces, integral de e a la menos st. ¿Se acuerdan de la integral de e a la algo? ¿Cuánto es la integral de e a la algo? Es algo de Sí. Entonces, solamente para recordar, la derivada en el tiempo de e a la x es igual a e a la x, ¿vale? Por, realmente, digamos que por la derivada interna de arriba, ¿no? O sea, por dx. Ahí, esto es como un clásico de cálculo, ¿no? La derivada de e a la x. O sea que, ¿cuánto es la integral de e a la x? O sea, ¿qué tengo yo que derivar para que me dé e a la menos st? ¿Cómo, Natalia? Vale, entonces sería como... Voy a escribirlo aquí abajo. Entonces sería coger e a la menos st. Si yo derivo e a la menos st, me daría e a la menos st por la interna, que sería menos s. O sea que tengo un menos s ahí que me está sobrando, ¿vale? Entonces, lo que haría sería ponerlo acá abajo a dividir, ¿no? Porque si yo cojo, voy a derivar eso en el tiempo. Entonces, si yo derivo eso en el tiempo, me daría el mismo e a la menos st por la derivada de arriba, que sería menos s. Y ese menos s se cancelaría con el de abajo y me daría e a la menos s. ¿Cierto, Ryan? Sí. Listo. Entonces, ahora evalúo en infinito y en 0. Entonces, esto me quedaría e a la menos infinito. Recuerden que estoy evaluando el tiempo, ¿no? O sea, porque la variable acá era tiempo. Entonces, este infinito y 0 lo voy a usar para reemplazar el tiempo. Entonces, me quedaría primero evaluado en infinito. Entonces, me quedaría e a la menos s por infinito. Pero e a la menos s por infinito es lo mismo que tener e a la menos infinito. ¿Y e a la menos infinito cuánto es? 0. O sea que cuando yo evalúo en infinito me da 0, menos, ahora voy a evaluar en 0. Entonces me queda e a la menos s por 0, y e a la menos s por 0 es lo mismo que e a la menos 0, y e a la menos 0 es igual a 1. O sea que me daría 1 sobre menos s. O sea que me daría 1 sobre s. Eso ya lo han visto ustedes, yo creo, ¿no? En señales, ¿cuándo lo vieron? Como ayer. Ahí está. Listo. Entonces, función VT transformada de Laplace 1 sobre s. Breve. Bueno, si lo vieron en señales hace poco, ¿cuál es la transformada de Laplace de la derivada de una función? ¿Ya lo hicieron? Sí. Esa es chévere. Sí, saqué alguna vez. Es divertida.
es la función que vamos a hacer es la derivada bueno, pongamos otro nombre. La derivada de, es que no me gusta usar. Bueno, pongámoslo así. La derivada de f de t, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer ahora es, vamos a hacer la transformada de eso. O sea, la transformada de Laplace de la derivada de una función en el tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es resolver esto. Desde 0 menos hasta infinito de la derivada de una función en el tiempo por e a la menos st de t. ¿Listo? Entonces hay varias formas de hacerlo, pero la más chévere es la integral por partes. ¿Vale? ¿Cómo es la integral por partes? ¿Cómo es la frasecita esa de la integral por partes? ¿No la saben? La de una vaca, no sé qué. De una vaca. Es u Día B. Debe. así. Entonces es integral, ¿no? Sí. Un, Día B. bueno, tradúzquemela. Es así, ¿no? Sí, profe, creo que. No. Bueno, no sé. Es que yo vi. Sí, había una vaca sin cola vestida. Sí, o sea, un. ¿Se la puede escribir? Bueno, dícteme la matemática. Con menos la integral de b por c. es u por b. De B o de U. Sí, ahí quedó. ¿Y por qué un X? Porque la variable no es ni u ni b, es algo que está dentro de ellos. Entonces, pues si aplicamos la integral por partes, aquí lo lógico sería decir, bueno, la b sería esto, porque ya está la derivada, es como medio obvio, y esta sería la u. O sea que esto sería igual a la u, que sería e a la menos st, por b, que sería, entonces si esto es b', pues la b sería la f, o sea, la función. Menos la integral con los mismos límites, desde 0 menos hasta infinito, de la derivada de u. Entonces la derivada de u es esta, la derivada de esto, o sea que es e a la menos st por la interna, y entonces el st sale. Entonces quedaría aquí más s. ¿Por qué puedo sacar la s? Porque recuerden que la variable es el tiempo. Entonces la s la puedo sacar, no es la variable que estoy derivando. Por u, que sería la función. Por b, sí, por b, que sería la función. Y entonces, cuando yo hago la integral por partes, lo que hago es ahora tengo que resolver esto, pero esta de acá la tengo que evaluar en los límites, o sea, en 0 menos y en infinito. Y entonces, continuando, me quedaría, entonces al evaluar esto en los límites, me quedaría e a la menos s por infinito, que es 0, ¿sí? Y luego menos e a la menos s en 0, que sería 1, por la función evaluada en 0 menos. Más s por, y esto que está acá, o sea, lo divertido de hacer esta demostración es que esto que está acá es la definición de la transformada de Laplace. ¿Vale? Entonces, significa que esto que está aquí sería igual a encontrar la transformada de Laplace a la función. Y entonces aquí queda esto. Conclusión. Si yo le voy a sacar la transformada de Laplace a la derivada de una función en el tiempo, entonces eso da S por esa función pasada al dominio de S menos la función evaluada en 0 menos. ¿Alguna pregunta? Si es claro, pues esto yo lo estoy haciendo rápido porque ya lo han visto en otro lado, tal, ¿no? ¿Qué? Por eso. ¿Alguna pregunta allá arriba de algún paso?
No, señor. No, señor. No, profe. Bueno, todo bien. Bueno, otra transformada que también usaremos probablemente es esta. Escoger una función. Para la función es bueno, más bien vamos a escribirla directamente. Escoger la función y multiplicarla por e a la menos at. Entonces le vamos a sacar la transformada de esto. La transformada es nuevamente hacer desde 0 menos hasta infinito de e a la menos at por e a la menos st de t. Entonces, esta es muy breve porque, digamos, esto y esto se van a operar. Y entonces me queda f de t por e a la menos, y queda esta operación, o sea, a más b, más s, perdón. O s más a, digamos que más ordenadito. S más a por t. Entonces, aquí el chiste es como que, pues fíjense que esto es básicamente la misma transformada de siempre, pero entonces en vez de poner S tenemos esto que está metido en el cuadrado rojo. O sea que si la hago, cuando lo que está metido en el cuadrado rojo es, la respuesta es 1 sobre S, pues ahora va a ser 1 sobre S más A. Y listo. Un par de cosas que, digamos, esto ya lo han visto, pero un par de cosas importantísimas que quiero que ustedes tengan presente. O sea, como que no lo hagan, no lo copien así a la loca, sino que quiero que tengan presente. Y es las funciones, cuando yo cambie, o sea, cuando yo le aplico la transformada de Laplace a una función, las t desaparecen y aparecen las s. ¿Sí? O sea, nunca vamos a ver una expresión en el dominio del tiempo que tenga s, ni nunca vamos a ver una expresión en el dominio de s que tenga t. El único momento en el que están las s y las t en una operación es acá, pero porque estamos haciendo la transformada. Cuando estoy en un dominio en t, ¿sí? Y lo digo porque eso, cuando usted entiende eso, como que empieza a entender el concepto de lo que está haciendo. ¿Sí? Ahorita ya terminé de revisar los parciales y, por ejemplo, hay gente, digamos, que todavía en las como en las evidencias, por ejemplo, confunde el dominio del tiempo con el dominio fasorial. ¿Sí? Entonces, vi gente que, por ejemplo, ponía, o sea, operando en la misma operación, una expresión del tiempo más un fasor. ¿Sí? O sea, y eso significa que son personas que todavía tienen problemas conceptuales para entender qué son fasores y qué es el dominio del tiempo. ¿Y por qué no puedo sumar las dos cosas? ¿Sí? Tienen que, entonces, en la medida que usted entiende y comprende qué son las cosas, pues deja de cometer esos errores porque simplemente en su cabeza sabe que eso no se puede hacer, pero sabe las razones de por qué no se puede hacer. ¿Vale? Entonces eso es importante que cuando avancemos como que vaya quedando claro. Otra cosa bien. Bueno, ahora que hablo del parcial, yo no sé si ustedes no lo tenían claro, pero digamos, en Moodle, ustedes solamente pueden meter como números de respuestas, ¿sí? O sea, vi gente metiendo números imaginarios, o gente metiendo fasores en la respuesta de Moodle. What? O sea, como una persona que en la respuesta de Moodle no pone 22, sino que escribía, por ejemplo, 22.3, este símbolo que no sé dónde carajo lo encontró, y luego 15 con el círculo así. Es como,
No, solamente se pueden meter números, ¿no? Entonces, por eso las preguntas siempre son la magnitud de algo o el ángulo. Usted mete el 22.3 o el 15, pero no meta eso porque es como, no sé, o sea, eso verifica un número. Usted le mete esto, pues ¿cómo le va a decir como, no entiendo que esto no entiendo? Y también números complejos tienen. El 15, digamos así, 15 más J por 3. Metían esto. Ahí realmente Moodle solamente coge el 15, porque esto ni siquiera lo entiende. Es un numerito lo que puede meter. Otro error conceptual común. Menos mal no fue mucha gente, pero en las evidencias, como en 2 personas, por ejemplo, vi personas que le ponen ángulo a la, por ejemplo, la potencia activa. Es un error conceptual. La potencia activa no es un fasor, es solamente la parte real del fasor de ese complejo. Cosas así. Entonces, conectándolo con esto, digamos, si usted tiene claro que cuando trabajamos en el dominio del tiempo solamente hay test, cuando trabajamos en el dominio de la frecuencia S solamente S, pues nunca va a cometer el error de poner S y test en una expresión. Lo importante es que entienda por qué es así. Listo. Bueno, y ya para terminar, esto de usar algunas, de calcular unas expresiones que vamos a usar seguido. Igual esto, o sea, ustedes, si ya lo vieron en otras materias, también ya se dieron cuenta que hay en los libros de todo tablas de conversión. Eso no lo tiene que aprender. Tienes que como que saber de dónde sale e irlo usando. Bueno, y además de esto, porque vale la pena decirlo, también GeoGebra y todas estas páginas ya hacen la transformada. Usted escribe el dominio de S y desde que escriba bien la función, él se lo transforma al dominio del tiempo. Y el parcial es virtual, o sea que no hay ningún problema en que usted use eso. ¿Sí? Es más, me puede pegar el pantallazo de lo que use para ya la transformada. O sea, no tengo ningún problema. En todo caso, vamos a hacer los ejercicios completos, algunos, para que como que usted no se vuelva tan dependiente de esas aplicaciones, sino más o menos entienda cómo se hacen los pasos. Igual el circuito tiene que plantearlo y resolverlo, no hay otra manera. Pero, por ejemplo, algo que antes nos tomábamos nosotros un par de clases practicando, que eran fracciones parciales. Ahora usted copia la fracción en GeoGebra y eso, y le da a resolver y él se la abre y se la deja lista. ¿Vale? Entonces, lo puede usar, ¿sí? Pero pues veremos un par de ejemplos para que ustedes como que no se queden dependientes de esa aplicación. Listo. Vamos a hacer una solamente porque me parece divertida. Y es cuando la función es el seno. Seno, por ejemplo, de omega t. Listo. Entonces, ¿cómo le sacamos la transformada de Fourier al seno? Entonces, para sacar la transformada de Fourier al seno, antes de meter eso a la integral, vamos a escribir el seno con su representación de los exponenciales. ¿Listo? Yo no sé si se acuerdan ustedes a qué es igual el seno en exponenciales. Yo no me lo sé, pero lo que hago es esto. Yo sí me sé de memoria que a la jx, o sea, e a la jx es como tener, digamos, como en representación fasorial, es como tener una flecha de magnitud 1 y de ángulo X. ¿Vale? Entonces, esto yo lo puedo descomponer en la parte real y la parte imaginaria. Y entonces la parte real va a ser 1 por el coseno de X y la parte imaginaria, que va a estar en J, va a ser el seno de X. ¿Listo? Y entonces lo que hago es cómo hago para obtener un seno. Entonces, para obtener un seno, lo que solemos hacer es poner e a la jx menos e a la menos jx. ¿Por qué? Porque entonces me queda coseno menos j seno, y cuando yo le resto acá, digamos que este me quedaría igual a menos coseno de menos x más
j seno de menos x. Y coseno de menos x es lo mismo que coseno de x. Entonces, esto de acá termina restándose con el coseno de este. Y me va a quedar j seno menos j seno. O sea que esto me da menos 2j seno de x. Y tengo que quitarle esto que sobra acá. Entonces, el seno de omega t es igual a e a la jwt menos e a la menos jwt sobre 2j. Menos. Profe, no es 2j, porque el menos seno de x daría menos. Sí, Perdón, sí, seno tiene de razón. menos x. Es seno. Sí, este menos no va. Es seno, seno más seno. Porque este seno de menos x sería menos. Con este da más y se suman. Sí. Tiene razón. O sea, esto es más, ¿no? Sí, y Entonces, si saco este, queda menos, y con este menos quedaría el más. Listo. Entonces, pues hay que escribirlo así porque lo podemos relacionar con lo que acabamos de hacer hace un momento. Y es que entonces esto van a ser dos funciones. E sobre 2j a la j omega t menos 2j e a la menos j omega t. Y entonces hay que sacar la transformada de Fourier de Laplace a eso. Y entonces la transformada de todo esto, la transformada de esto, va a ser igual a la transformada de este más la transformada de este. Pero entonces, fíjense que aquí aparece como e a la algo t. Sí, o sea, esto sería como tener un e a la at, que era lo que acabamos de hacer. Y este podemos ponerle e a la bt. Entonces, cuando yo le saco aquí la transformada de Laplace, entonces sería como tener 1 sobre 2j, voy a sacar 1 sobre 2j de todo, y es sacarle la transformada a EAT menos sacarle la transformada a EBT. Y la transformada de EAT es como es 1 sobre S más A. Menos, y la transformada de EBT es 1 sobre S más B. Pero A, pues hay que reemplazarlo. Entonces A sería, tendríamos 1 sobre 2j. A sería j omega, o sea, 1 sobre S más j omega. ¿No sería menos? Porque sería la T, entonces sería S menos. Ah, sí, porque era E a la menos AT, ¿no? Entonces, sí, aquí hay un menos, y aquí hay un menos también, ¿no? Siendo veces menos. Entonces aquí tendríamos, gracias, aquí teníamos este menos, y aquí tendríamos 1 sobre S menos B, y la B tiene un menos, o sea que sería más j. Listo, y para terminar de resolverlo, lo que hacemos es multiplicar cruzado, ¿no? Para como matemáticamente desarrollar esto. Entonces me quedaría 1 sobre 2j. Pues a este le multiplico S más j omega. Acá le multiplico S menos j omega sobre la multiplicación de ellos. Entonces acá se va, esto está así, ¿no? Pues este se va con este y esto es una suma. Entonces queda 2
J omega y el 2J se va con el 2J acá, que eso es lo más pella ahí porque es súper incómodo verlo ahí. Y quedaría aquí omega sobre, ya. Eso se puede escribir como cuadrado, ¿no? Como diferencia de cuadrado. Sí, entonces diferencia de cuadrado quedaría, o sea, si resolvemos esto, quedaría S al cuadrado menos J omega al cuadrado. J omega al cuadrado. Y menos J omega al cuadrado sería, Menos 1. sí, menos, entonces quedaría más omega al cuadrado. Y ahí es como lo que encuentra uno en la tabla. O sea que la transformada del seno es omega sobre S cuadrado más o menos. Y listo. El coseno no lo vamos a hacer porque pues es como una cosa parecida. Y con ese arriba. Y como les digo, todos podemos, de hecho ahí, no sé si ya en la plataforma, no me creo que no lo he activado, pero pues ahí tenemos en todos los libros de circuitos unas tablitas de las transformadas más usadas y es muy fácil acceder a ello. Listo. También no solamente hay tablas de las transformadas más usadas, sino también hay tablas de las propiedades, ¿no? Que son diferentes. Entonces, pues las iremos usando en la medida que vayamos resolviendo ejercicios, ¿vale? Aquí usamos, pues, más o menos, o sea, porque multiplicar una función por e a la menos at suele aparecer en la tabla de... No, pero esa es como una de las transformadas más usadas. Aquí digamos que la propiedad que usamos es la propiedad como de que la transformada de una función, que es una suma, es la suma de sus transformadas. Porque dijimos, vamos a sacar la transformada de esto, y yo, como sin pensarlo, dije, bueno, significa que hay que sacar esto y esta. Entonces, esa es una propiedad que tiene la transformada de Laplace. Entonces, ese tipo de propiedades son las que hacen que la transformada, pues sea fácil de usar. O sea, si la transformada no permitiera hacer ese tipo de cosas, pues ni loco lo usaríamos para resolver este tipo de problemas, ¿no? Pero la gracia es que todas estas propiedades hacen que la transformada sea muy útil, muy versátil y demás. Y pues que no nos pongamos nosotros a hacer otra transformada. Uno podría inventarse una transformada, ¿no? O sea, por ejemplo, aplicar una transformada que sea, bueno, yo tengo una función. Entonces, mi transformada, se me acaba de ocurrir que escoger la función, multiplicarla por 4 y hacer la integral desde 2 hasta 10 en dt. ¿Sí? Y bueno, para que aparezca una letra, y entonces pongamos aquí la R para que sea mi transformada raíz. Entonces usted resuelve esto y esto le va a dar, las T se desaparecen porque es una integral y va a quedar una R. ¿Sí? La pregunta es, ¿para qué demonios sirve una transformada así? O sea, ¿será que cumplirá las propiedades de la transformada de Laplace? O sea, entonces, lo interesante de la transformada de Laplace es justamente las propiedades que tiene y la forma que simplifica las operaciones. Entonces, inventarse la transformada, pues, para reemplazarla no tiene mucho sentido. Listo. Bueno, ahora sí vamos a circuitos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo creo que esto está muy fácil, pero... Bueno, entonces vamos a ir a circuitos. Entonces vamos a llenar el tablero con los 4 dominios que hemos trabajado hasta ahora, incluyendo... No, mentiras, vamos a hacer primero los modelos y luego llenamos el tablero con los dominios. Entonces, vamos a empezar con las resistencias, que es lo más fácil. Pues, en el dominio del tiempo, una resistencia tiene esta operación. Dice, por aquí entra una corriente en el tiempo, aquí hay una tensión en el tiempo, y la resistencia va a leer. Entonces, en el dominio del tiempo, la ecuación que modela la forma como las resistencias funcionan es la ley de Ohm. Y la ley de Ohm dice que la tensión, sea cual sea la forma que tenga, es igual a la corriente por la resistencia. Esa es la ley de Ohm, aplica en el tiempo, y no importa si tenemos una onda sinusoidal, si estamos hablando en DC, si tenemos la forma que sea. Siempre la corriente multiplicada por la R da la tensión, ¿no? Entonces, si yo quiero transformar esto al dominio de la frecuencia S,
pues tengo que sacarle la transformada a un lado y la transformada al otro. Entonces, pues esta está muy fácil porque la transformada de Laplace de este lado de acá va a ser coger esa función y pasarla a S. La transformada de este lado de acá va a ser aplicar la transformada a esto. Pero hay una de las propiedades de la transformada de Laplace, que es que uno puede sacarle las constantes. Como la R es una constante, pues entonces me va a dar que va a ser R por la transformada de S. O sea, que es coger y encontrar la transformada de la corriente por la resistencia. ¿Qué? Sí. Entonces, pues muy sencillo, ¿no? Esto parece una bobada, parece como algo súper lógico, pero fíjense que hay que entender que está escrito en el tablero. O sea, allá estamos expresando la ley de Ohm en el dominio del tiempo. Aquí estamos expresando la ley de Ohm en otro dominio diferente, que es el de la frecuencia S. ¿Sí? Jamás podría yo poner, por ejemplo, aquí la letra T, porque estaría mezclando yo dos dominios, ¿vale? Listo. Bueno, ahí no tiene como mucha gracia. Luego, con elementos como la bobina y el capacitor, pues eso se empieza a poner interesante. Porque en el dominio del tiempo, la expresión matemática que modela la forma como se relaciona la corriente en el tiempo y la tensión en el tiempo en una bobina tiene una derivada. Y es que sabemos que la tensión es igual a la derivada de la corriente en el tiempo por la M. Entonces, si yo quiero transformar esa ecuación al dominio de la frecuencia S, pues me toca sacar la transformada a un lado y sacar la transformada al otro. Entonces, la transformada de este lado es B de S. Y la transformada de este lado, pues es la L por la transformada de una derivada. Y entonces, la transformada de una derivada la hicimos ahorita. Y es S por la transformada de la función, que es I de S, menos la función evaluada en tiempo cero menos. Esto de acá, importante que usted entienda qué significa, ¿no? Esto es una función. Esto es esa función evaluada en un instante de tiempo. Entonces, esto de acá es una función. Cuando digo función es una expresión matemática que va a depender de S cuadrado sobre S más 1. ¿Sí? S depende de S. Y esto de acá es un número. ¿Por qué es un número y una función? Porque no depende de S. Está siendo evaluada en un tiempo. Entonces, esto es 3. ¿Sí? Un número. No una función. ¿Listo? Es importante que lo tenga en la cabeza. Entonces, si yo desarrollo esto, pues me va a quedar que la tensión en el dominio de la frecuencia S es igual a SL por la corriente menos L por el número que es la corriente evaluada en ese instante de tiempo 0 menos. Entonces, aquí viene lo interesante y es que, pues, ¿qué es lo que está multiplicando a la corriente para obtener la tensión? Este S por L. Entonces, por eso es que cuando uno suele trabajar en el dominio de la frecuencia S, a ese valor le llaman la impedancia. Porque entonces uno lo que dice es lo que multiplica la corriente para poder obtener la tensión. Claro, aquí hace falta un término, ¿no? Lo que pasa es que en muchos problemas este término es 0, porque la corriente evaluada en 0 menos es 0. Entonces uno omite esto. Pero la expresión completa es algo que multiplica la corriente menos un número, porque L es un número, ¿no? La L de la bobina. La corriente que pasaba por esa bobina en tiempo cero, eso es un número, le da la tensión. Si la corriente que pasaba en tiempo cero menos es 0, pues entonces tenemos impedancia por corriente. ¿Sí? Por eso es que el modelo de la bobina, aquí está en el tiempo. Es así, ¿no?
con esta expresión matemática. Estamos en el tiempo. Cuando yo lo quiero pasar al dominio de la frecuencia S, entonces hago lo siguiente. En vez de poner esa bobina, tengo que poner una representación que tiene dos partes. ¿Por qué dos partes? Porque hay dos elementos ahí. Dos cosas que se están restando para obtener la tensión. Entonces, la tensión, estamos en el tiempo, esto es la bobina. Ese mamarracho de 3 curvitas. ¿Listo? Ahora vamos a pasarlo al dominio de la frecuencia S. ¿Listo? Entonces, el modelo de la bobina del dominio de la frecuencia S tiene que tener dos elementos. Uno que represente esta parte de esta resta. Bueno, esta suma. Podemos meterle el menos acá. Y otro que represente esto de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a representar esto? Necesitamos tener una impedancia que valga S por L, porque este S por L se multiplica por la corriente que viene por aquí y me va a dar este primer término. Entonces, lo vamos a representar con una impedancia de valor S por L. Ahí, como sabemos que es una impedancia de valor S por L, podríamos ponerle igual el dibujito de la bobina, ¿no? O sea, las 3 curvitas, como para no equivocarnos. Pero bueno, lo voy a dejar así como rectángulo. Entonces, miren que la tensión que aparece aquí en este man, la tensión que aparece en ese, solamente en ese, va a ser igual, como es una impedancia, a el valor de su impedancia por la corriente que va fluyendo por él. Entonces, ese elemento, solo ese elemento, representa este pedazo de la ecuación. Pero falta otro pedazo. Y es algo que ponga menos L y de 0 menos. Y como esto es una tensión, esto tiene que ser una tensión. Esto es un número, ¿no? Esto ni siquiera, fíjense que esto es una función, ¿no? Entonces será la función de la corriente multiplicada por algo me da esta tensión. Esto es un número. Entonces significa que la única manera de modelar este número, como es un número, tiene que ser poniendo una fuentecita. Una fuentecita de tensión. ¿Sí? Arrugó. Gracias. Yo, si no, sí. Sí. No, Listo, todo bien. Sí, fue. Voy a ponerle fricción. Ya. Vale, entonces, esto tiene que representarte con una fuente, porque esto es un número. Entonces, significa que para terminar de construir este modelo, tenemos que meter una fuente. Y una fuente que tenga ¿qué valor? Que tenga un valor de esto. Es un número. L por I de 0 menos. Y además, pues aquí tiene un negativo. Entonces, para que me cuadre, le voy a poner el signo menos a la fuente hacia acá. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera obtener la tensión, o sea, sumar estas dos tensiones me va a dar. La tensión de esto es esto que está acá. Y luego sigo con mi malla, me encuentro con menos L por I de 0 menos, que es lo que quiero que aparezca. Entonces, ¿a dónde voy? A que en el dominio del tiempo la bobina era un elemento que cumplía este modelo. En el dominio de la frecuencia S, la bobina son dos elementos. O sea, todo esto que estoy encerrando en esta caja punteada es la nueva bobina. Y tiene una impedancia y tiene una fuente de tensión. Claro, lo que pasa es que muchas veces esa fuente de tensión vale 0 y por eso no la ponemos. Pero el modelo completo es eso que acabo de poner ahí. ¿Cuál es la tensión de la bobina en este modelo? La tensión que hay entre este punto y este punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la bobina la estoy representando con todo lo que está dentro de la caja. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo un circuito en el dominio del tiempo, pongo una bobina. Cuando paso el circuito al dominio de la frecuencia S, la reemplazo, o sea, quito esta bobina y pongo el nuevo modelo, que es estas dos cosas que están en la caja. Eso ya lo habían visto ustedes, ¿no? Igual. ¿O no? O hasta allá ya no. No en ese No, momento. señor. Bueno, entonces, bien.
Profe, siempre lo asumimos como cero porque trabajábamos en el régimen estable. No. La corriente por la bobina va a tener números a veces. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, la clase pasada y la antepasada que estábamos viendo respuesta en frecuencia, y a veces decíamos, bueno, lo voy a resolver en ese, y entonces porque encontrar los filtros en ese era más fácil, porque ahí el modelo que usábamos era solamente esto y no usábamos solamente esto? Pues la respuesta corta sí es porque estábamos en el régimen estable. Pero la respuesta larga, o la respuesta más completa, no la larga, sino la más completa, es que... No, pues es que sí, no hay otra. La respuesta es que cuando yo pongo esto, para tener toda esta ecuación, lo estoy haciendo porque me interesa ver lo que está ocurriendo en el circuito a partir de un cambio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ahorita yo les ponía, teníamos la función y decía solamente me quedo con lo de un lado? Porque me interesa ver qué cambios están ocurriendo en el circuito. Entonces, como me interesa qué cambios ocurren, pues yo tengo que tener las condiciones iniciales. Y de 0 menos es la condición inicial de la corriente, es el valor de la corriente justo antes del cambio que ocurre en 0. Entonces, en la respuesta en frecuencia, a mí no me interesaba el cambio como tal. Asumía que el cambio había ocurrido hace mucho tiempo y me interesaba era analizar el dominio en frecuencia, pero el circuito en frecuencia. Entonces, la condición inicial me daba lo mismo, porque el cambio ya había pasado. Lo que usted decía, estábamos en régimen externo. Eso lo vamos a ir viendo, o sea, eso lo vamos a ir entendiendo un poco más en la medida que avancemos en el tema. Este tema, o sea, a mí me pareció muy bacano cuando lo vi en circuito 2, porque la verdad es que yo vi circuitos 1 en el dominio del tiempo. Ustedes la vieron en el dominio de la frecuencia, seguramente. Todo el mundo vio ese en circuitos 1. Nosotros no vimos ni una sola vez en circuitos 1. Todo lo vimos en el tiempo. Entonces, cuando nosotros hacíamos las mallas, en los circuitos que veíamos en circuitos 1, todo está en el dominio del tiempo y quedan ecuaciones diferenciales. Y entonces había que resolver ecuaciones diferenciales y había que aprenderse cómo resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces era más jodido, pues un poquito más jodido porque había que aprenderse, ¿no? La respuesta forzada, la respuesta no sé qué, cómo sacar los polos, etc. Cuando vimos el circuito 2, el dominio de ese fue como... Pero, a lo bien, o sea, todo el semestre pasado, todos los casos que vimos el semestre pasado, se resuelven con un solo método, que es hacerlo por eso. Bueno, ¿por qué no lo enseñaron desde el principio así? Entonces, aquí, en el transformado de Laplace, a mí me parece interesante porque es como cualquier circuito que tenga un cambio, con cambio me refiero a si apaga una fuente, se cierra una fuente, se abre un interruptor, se cierra un interruptor. Cualquier cambio que tenga el circuito, no importa el circuito que sea, con el mismo método que es pasarlo a ese, resolverlo y pasarlo al tiempo, encuentro la respuesta. No tiene que pensar nada, simplemente el método es el mismo. Claro, haga bien las mallas, ¿no? Pero el método es el mismo. El método es uno solo, es coge el circuito, páselo del tiempo al dominio de la frecuencia S. Encuentra la expresión de lo que le interesa, pásela de nuevo al tiempo. Ya. Y tuvo la respuesta. Entonces es brutal por eso. Vale. Gracias, Laplace. Sí, Laplace es un buen tipo. Bueno, vamos a mirar otra alternativa para este modelo. Y la otra alternativa para este modelo es la siguiente. Yo voy a coger esta ecuación de acá. Voy a coger esta ecuación que está ahí y la voy a reescribir. Digamos que no le voy a hacer nada raro, simplemente voy a cambiar como de posición las cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí, digamos, la ecuación está B es igual a cosas. Entonces, lo que quiero hacer ahora es tratar de dejar la corriente sola. Pues si dejo la corriente sola, me quedaría que I de S es igual. Entonces, ¿qué hago? Paso este man para acá y divido en S. ¿Vale? Entonces me quedaría B de S sobre SL más L de I de 0 menos sobre SL. Simplemente pasé este a sumar y mandé el SL a dividir. Entonces, ahora la expresión me quedó escrita como una corriente. Y esto nos va a llevar a otro posible modelo.
Entonces, en el tiempo teníamos esto. Esto que relacionaba corriente en el tiempo. Entonces, vamos a pensar en otro posible modelo, además de ese, que me permita representar la bobina. Entonces, este modelo que está acá, me dice, bueno, por aquí está entrando la corriente que entra a la bobina. ¿Vale? Y aquí vamos a poner el modelo que me voy a inventar. Por aquí entra la corriente. Entonces, bueno, si esa caja representa la bobina, pues esta es la corriente de la bobina y esta es la tensión de la bobina. Está desde este punto hasta este punto. Entonces, lo que este modelo me dice es, mire, aquí recuerden, esto es una función y esto, todo esto es un número, porque él es un número, ese es, pues, digamos, ese, bueno, esa es la variable, pero aquí no hay ninguna función, ¿vale? Entonces, lo que esto me está diciendo es, la corriente se va a dividir en dos corrientes, esta corriente y esta corriente. Entonces, este modelo, pues yo necesito ponerlo en paralelo, porque lo que me está diciendo esto es, esta corriente es la suma de esta corriente más esta corriente. Entonces, voy a dividirlo en paralelo. Hacia aquí arriba se tiene que ir una corriente de este valor y hacia aquí abajo se tiene que ir una corriente de este valor. En esta parte de acá tenemos una función, o sea que este término de aquí me relaciona a la tensión que hay aquí puesta con la corriente. Y me lo hace, digamos que me la relaciona con multiplicándola por 1 sobre SL. Entonces, ¿cómo se llama aquello que multiplica una tensión para obtener una corriente? Admitancia, o sea, al revés, ¿no? Entonces, eso significa que si yo quiero representar este término de acá, tengo que poner una admitancia Y de valor 1 sobre SL. Y una admitancia de valor 1 sobre SL, pues es una impedancia de SL. O sea, es una buena. Nuevamente, para entender qué acabo de hacer. Si aquí, entre este punto y este punto, está la tensión BS, y aquí tenemos una impedancia de SL, entonces la corriente que viene por acá, que es la corriente, el trocito de corriente que viene por acá, multiplicada por SL, tiene que dar la tensión total de la bobina, que es esta que hay acá. O sea que la corriente, el pedacito de corriente que viene por acá, es igual a la tensión sobre SL. O sea que este pedacito de corriente que viene por acá es este término. ¿Sí? No. Y ahora me hace falta esta otra corriente, porque esto me está diciendo la corriente que entra a la bobina tiene que ser esta más esta. Entonces, significa que por aquí tiene que ir una corriente de este valor. ¿Cómo forzo yo a que aparezca esa corriente? Pues poniendo una fuente. Una fuente que me garantice que la corriente que viene por acá sea L por I0 menos sobre SL. Bueno, podría quitar esto. Y entonces me quedaría I0 menos sobre S. Lo pongo en otro color para que se vea mejor. Entonces tenemos arriba una impedancia de valor SL y abajo una fuente de corriente de valor I de 0 menos sobre S. Ese modelo que está ahí en paralelo representa esta ecuación. Y esta ecuación es exactamente lo mismo que esta ecuación. Yo lo que hice fue cambiar una cosa de la misma ecuación. Y esta ecuación está siendo representada por este modelo. Conclusión. Si en el dominio del tiempo yo tengo una bobina y quiero transformar todo mi circuito al dominio de la frecuencia S, tengo que quitar esa bobina y poner este o este modelo. Cualquiera de los dos. Son iguales. Hacen exactamente lo mismo. ¿Cuándo uso uno y cuándo uso el otro? Pues yo miro cuál me queda más fácil para cómo estoy resolviendo el circuito.
Por ejemplo, yo soy mallero. Me quedo con esto. Si usted es nodero, quédese con él. Pero yo lo respeto. Pero la mano para los noderos. Solo mallas. ¿Listo? Usted elige qué modelo quiere. Ambos son exactamente lo mismo, representan exactamente lo mismo. Ambos necesitan la misma información, de hecho, ambos necesitan conocer la L, ambos necesitan conocer la corriente de la bobina en tiempo cero menos. Pero es simplemente poner, o sea, y esto, digamos, usted, a medida que hace los ejercicios se lo va aprendiendo, pero al principio, mientras lo está haciendo, tiene los modelitos pintados, usted coge la bobina y cuando haga, entonces, donde haga la bobina, elige uno de esos dos y lo cambia. Importantísimo, el error de toda la vida. Este muñequito de aquí lo estoy reemplazando por toda la caja. Eso significa que si a mí me preguntan cuál es la tensión de la bobina en este no es esta, es toda esta, incluyendo esto, incluyendo la fuente. Es todo esto representa la bobina, no es esta tensión acá, es toda la tensión acá. Que ese es el error que siempre los estudiantes de circuitos 2 cometen. Entonces está reemplazando un modelo que tiene un solo elemento por un modelo que tiene dos. Pero ese modelo que tiene dos, toda la caja representa la bobina. Por eso la tensión está entre este punto y este punto. Lo mismo acá. ¿Cuál es la corriente que pasa por la bobina? No es esta. Es esta que entra acá. Porque el modelo tiene dos elementos y toda la caja representa a lo que antes era un solo elemento. ¿Preguntas? Andrés no es nodero, mallero. Como nodero. Yo aprendí nodos como en noveno. Solamente porque siempre he tenido muy mala memoria. Entonces elija qué quiere guardar en la cabeza. Y aprendí mallas, todo lo resolvía por mallas, siempre. Pero resulta que, digamos, los electrónicos tienen que aprender un poco más de nodos, porque es más fácil por nodos, por ejemplo, analizar circuitos. Sí, es más sencillo. Creo que de hecho es lo único forma. No, ambos todos salen por mallas o por nodos. Pero es repetir, o sea, es más práctico hacerlo por nodos. Entonces, bueno. Por mallas, digamos, es que es muy chistoso porque usted hace en circuitos, hace un montón de ejercicios con un montón de mallas, tal. Bueno, ustedes porque están virtual y entonces uno hace una ejercicio un poquito más sencillo. Cuando empiezan a llegar otra vez presencial, entonces hace uno aquí en el tablero ejercicios de cuatro mallas, cosas así, todo exagerado. Y luego cuando va avanzando uno, por ejemplo en eléctrica, como, listo, pasé circuitos, me salió en el parcial un ejercicio de 4 mallas, y llega uno a línea de transmisión y le dicen, bueno, la línea de transmisión es esto, muchachos. Ya. 500 kilómetros de línea de transmisión, representados por una impedancia de valor 3. Ya. Desde el punto de vista de sistemas de potencia, una línea es una impedancia. Ya. Así sea, lo que le digo, así sea una línea que va kilómetros y kilómetros. ¿Por qué? Porque esto modela los fenómenos de la resistencia y la inductancia, no sé qué. Si quiere usted complicar el modelo, bueno, le puede meter aquí algo más, y le puede meter aquí algo más. Pero en general, esto ya es así, esto ya es un modelo muy complicado, solamente con esta ya. Entonces, pasa uno de hacer un montón de circuitos súper jodidos a hacer circuitos súper sencillos. Y por eso, con mallitas o con nodos, usted ya se bandea. En electrónica, es por las configuraciones y por los elementos que se usan, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, disculpe, ¿y al hacer el modelo más complicado se vuelve más real? ¿Se acerca más a la realidad? Sí, lo que pinté de la línea, sí, claro, se acerca más a la realidad. El problema es qué tanta complejidad le empieza a agregar a su problema, a hacer un modelo más complejo, y qué tanto le va a cambiar realmente la respuesta.
¿Sí? Entonces, pues por eso, cuando se está haciendo un análisis de sistema de potencia, no puede modelar con modelos demasiado complicados porque no. Entonces, al final es como, tenemos un generador por allá en algún lugar muy complejo, luego una línea de transmisión, ese es mi modelo. Luego, un transformador, ya. Luego, una línea de distribución adentro de una ciudad, ya. Y luego, una carga. Listo, eso fue todo, como miles de millones de pesos en infraestructura modelados así. Pero, ¿por qué no hago algo más complicado? Pues porque al final los valores que puedo obtener aquí son bastante buenos y si le meto más elementos y hago más complejo el modelo, pues se me vuelve más difícil de resolver y al final me cambia la respuesta tampoco que no vale la pena. Entonces eso es lo que va a terminar pasando. Listo. Pregunta sobre estos dos. ¿Está claro que esto es el modelo de la bobina en el tiempo, en la frecuencia S? ¿Está claro que el modelo tiene dos elementos, que yo tengo que entenderlo todo completo? ¿Está claro que esto de acá, esto solito no es la bobina, sino que la bobina es la bobina más la fuente de tensión o de corriente, dependiendo del modelo que yo elija? Está claro que puedo usar cualquiera de los dos modelos, ambos son correctos y que a lo mejor usar uno o el otro, pues a conveniencia, dependiendo de la técnica que yo vaya a usar, pero dan exactamente lo mismo. ¿Eso está claro? Sí, nos vamos al capacitor ahora. Sí, profe. Listo, capacitor. Bueno, el capacitor en el dominio del tiempo es esto. Tengo un capacitor, aquí entra la corriente, aquí tengo la tensión del capacitor, y la ecuación que modela la forma cómo funciona un capacitor es que la corriente es igual a el capacitor por la derivada de la tensión en el tiempo. ¿Listo? Esto es el modelo en el tiempo de un capacitor. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a transformar esa expresión, a pasarla al dominio de la frecuencia y a encontrar un modelito que nos represente esa ecuación matemática. Entonces, para pasar esto al dominio de la frecuencia, le sacamos la transformada a la corriente, C por la transformada de esto. ¿Qué es una derivada? Como es una derivada, sería S por la transformada de la tensión menos la condición inicial de esa tensión. Esto es una función. Esto es un número. Un valor específico. Listo. Vamos a multiplicar acá. Y S es igual a C por S y menos B de 0. De aquí vamos a sacar el primer modelo. Y ahora el segundo modelo lo vamos a sacar de despejar la tensión. Entonces, si yo despejo la tensión, o sea, paso este para allá y paso a dividir, me quedaría que la tensión es igual, si paso este para allá, a S más C por B de 0 menos, paso este para allá, y luego paso a dividir el C sobre S, me quedaría esto C sobre S y aquí también C sobre S. Listo, entonces voy a empezar por este que me parece más cómodo. Entonces, esto me dice a mí, bueno, la tensión del capacitor tiene dos elementos, o dos, como dos. Uy. Un micrófono.
Bueno, la tensión tiene como dos partes. Una que depende de la corriente y una que es un número. ¿Vale? Entonces, significa que el modelo de mi capacitor que yo antes representaba con esto, lo voy a representar ahora con el siguiente bloque. Está compuesto, tiene que estar compuesto por dos cosas, ¿no? Entonces, primero por esto. Entonces, miren que esto es, aquí entra la corriente, y entre este punto y este punto tiene que estar la tensión. Listo. Entonces, esta primera tensión, este primer cosito de acá, es una tensión que depende de la corriente que está entrando. O sea que esto tiene que ser una impedancia, definitivamente, porque es coger la corriente, multiplicarla por algo para que me dé esta tensión. Entonces, es como coger la corriente y multiplicarla por una impedancia de valor 1 sobre C por S. ¿Sí? La corriente que entra se multiplica por 1 sobre C por S y me va a dar este bloquecito. Entonces, ese primer bloque lo vamos a modelar con una impedancia que tenga de valor 1 sobre C por S. Y el segundo bloque, todo es un número, es una constante. Entonces, si eso es una constante, pues lo puedo representar con una fuente. ¿Qué valor tiene que tener esa fuente? Aquí le podemos quitar esta C y esta C porque se puede cancelar. Y es una fuente que tiene que valer la condición inicial de la tensión sobre S. Y como aquí se están sumando, entonces yo tendría esta primera tensión más esta, o sea que le puedo poner aquí el signo más. Y ese sería el primer modelo. Muy importante, los signos. La otra torta que pone todo el mundo. En el modelo del capacitor, que es este que está acá, la fuente de tensión tiene el positivo por donde entra la corriente. En la bobina estaba al revés. En la bobina, la fuente de tensión tenía el menos por donde entraba la corriente. Entonces, no se vayan a equivocar en eso. No me vayan a hacer una, y es que uno presenta aquí los modelos y entonces se aprenden que la fuente es positiva a la izquierda y negativa a la derecha. No, porque no es el orden, es por dónde está entrando la corriente. Van ustedes luego a coger, a reemplazar un capacitor que está así de lado y no saben qué poner porque no, o sea, lo que importa es por dónde estoy definiendo la corriente que está entrando. Y entonces, dependiendo de por dónde entra la corriente, le pongo el menos, el más a la fuente. Listo, apréndanselo así, no se lo aprendan positivo a la izquierda, a la derecha, porque si ustedes le cambian el sentido de la corriente, ya, se tragó el parcial. Listo, y el segundo modelo. Entonces, este modelo, pues, como es la sumatoria de corrientes, tiene que ser un paralelo. Entonces, tenemos, aquí está entrando la corriente, y aquí va a estar el modelo que voy a inventar. Este modelo tiene entre este punto y este punto la tensión. Entonces, la primera parte me dice que este primer bloque es una corriente, la corriente que va por acá arriba, por ejemplo. Y esta corriente tiene que ser igual a un elemento, o sea, digamos que la relación que hay ahí es que tenemos un elemento que tiene una admitancia de C por S, porque cuando yo cojo la tensión que le estoy aplicando a todo ese modelo en paralelo y la multiplico por la admitancia C por S, me da la corriente que viene por acá. Por lo tanto, si este elemento tiene una admitancia de C por S, pues tiene una impedancia de 1 sobre C por S. El inverso. Y aquí abajo tengo que tener una corriente así, de valor menos C por B de 0 menos. Por eso esta fuente la vamos a poner al revés. Para que si yo pongo la fuente en este sentido, pues sea de B de 0 menos,
Y entonces tenga lógica decir que lo que va así es menos C debe ser o menos. Ahí nuevamente, miren el sentido de la corriente, o sea, la clave no es decir, no, es que esa fuente se pone hacia la izquierda, no, esa fuente se pone dependiendo del sentido de la corriente que yo estoy usando para ese capacitor. ¿Cuál modelo es mejor? Ambos son igual de buenos, depende de la técnica. No, es que es un tapabocas así, lo hago a uno. Me da calor. Listo. ¿Preguntas sobre los modelos? ¿O todo claro? Entonces, no se me vayan a equivocar en los sentidos de los modelos. Son 20 minutos que ya no alcanzamos. Bueno, para la próxima clase, que es el sábado a las 10 de la mañana, recuerden que la vamos a hacer virtual, les propongo que vayan buscando alguna herramienta matemática no, como una página, un programa o algo, que resuelva fracciones parciales. Yo sé que, ¿cómo es que se llama? Voy a poner fracciones parciales solver en Google y me abro eso, Symbolab se llama. ¿Qué? Sí, Symbolab es ahí muy bobito, pero para esto está apenas. Que usted pueda decirle, por ejemplo, a Symbolab, tengo la expresión 3 sobre S más 1 sobre S más 2 y que él se lo dé como A sobre S más 1 más B sobre S más 2. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque cuando nosotros, o sea, ¿cuál es el proceso de resolver ejercicios en transformada de Laplace? Tenemos el circuito del dominio del tiempo. Lo pasamos todo al dominio de la frecuencia S. Para poder pasarlo todo al dominio de la frecuencia S, hay que reemplazar las bobinas y los capacitores por estos modelos que vimos hoy. Una vez hecho eso, ya todo está en el dominio de la frecuencia S. Aplicamos mallas y nodos. Y encontramos la corriente que me interese, encontramos la tensión que me interese. Y eso me va a dar una expresión en el dominio de S. Entonces, lo que hay que hacer es sencillamente coger esa expresión en el dominio de S. Por ejemplo, me dio 3 sobre S más 1 por S más 2. Lo que hay que hacer es tratar de, digamos, ajustarla matemáticamente para que me quede de una forma más sencilla. Y cuando me quede de una forma más sencilla, vamos a pasarnos al dominio del tiempo. ¿Por qué hice esto? Porque esta expresión matemática que está acá, pasarla al dominio del tiempo es difícil. Pero si la escribo de esta manera, pasarla al dominio del tiempo es muy fácil, porque algo sobre S más 1 era una de las transformadas que vimos. ¿Sí? 1 sobre S más, por ejemplo, algo sobre S más 1 es algo por E a la menos 1t. ¿Sí? O sea, cuando lo llevamos así de una forma muy sencilla, podemos usar tablas muy fácil. Entonces, todos los problemas de este tema son iguales. Es el mismo método. Circuito del dominio del tiempo. Lo convierto al dominio de la frecuencia de S. Aplico mallas y nodos hasta encontrar la expresión. Esa expresión la vuelvo más sencilla y la paso al tiempo. Fin, ya. Eso es todo el tema. No es nada más que eso. ¿Y por qué esto es un tema? Porque es que es una herramienta muy poderosa que sirve para cualquier circuito. O sea, entonces,
pues por eso la vemos y por eso vale mucho la pena. ¿Cómo lo puede complicar el parciales? Si usted equivoca haciendo las mallas, ¿En serio? ya. ¿Y qué eso lo pasa en el otro parcial? Bueno, lo que pasa es que circuitos trifásicos tienen un poquito más de lógica de potencia y no sé qué. Por eso no- Pero este parcial es esto, es mucho, a mí, mi modo es mucho más sencillo. No equivocarse haciendo las mallas y los nodos. Y usted dice, breve, sí, pero yo le he calificado ya miles de parciales de circuitos y cuando veo que esta S se convierte aquí más adelante en un 5 y esto se vuelve un 6, entonces digo, mire. Por eso son los parciales. Listo, por hoy dejamos acá. Entonces nos vemos el sábado. Les mando el enlace en la tarde. Y les mando los parciales en la tarde también, ya los son calificados, pero me toca devolverles por correo todo y voy a pedir a un auxiliar que me ayude con eso. Listo, chicos. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.